Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy, como dice el título del video, les traigo 3 cuentos de horror que tienen que leer antes de Halloween, sí o sí. Escogí 3 cuentos que creo que van como en escala de horror. El primero es como muy leve, el segundo es intermedio y el último les va a provocar pesadillas. Entonces, pues espero que se animen a leer estos cuentos y ya me contarán qué les parecen o si ya los han leído. Quería poner más, pero si no se iba a hacer un video larguísimo y quiero que esta vez sea como de un tamaño medio y no voy a dar tantos detalles como en los videos pasados porque como son cuentos, si cuento más estaría spoileándolos, así que van a ser como pequeñas sinopsis de estos cuentos e información de los autores para que se animen a leerlos. Y pues bueno, vamos a comenzar con el número 1 que tengo preparado para ustedes, que es El fantasma de Canterville por Oscar Wilde. Y este es un clásico, seguramente se los dejaron en la escuela alguna vez o lo leyeron hace muchos años, y si no, pues realmente los invito a leerlo, y más si les gustan las historias de fantasmas y casas embrujadas. Así que aquí vamos. El fantasma de Canterville, como ya lo mencioné, fue escrito por Oscar Wilde, este autor, dramaturgo y poeta irlandés. El fantasma de Canterville salió en una revista que se llamaba The Court and Society Review y se publicó en 2 partes, la primera parte el 23 de febrero y la siguiente el 2 de marzo. Y como sabrán, esta pequeña historia se ha adaptado miles de veces a películas, series, cortos, y ha servido de inspiración para otras muchas historias de horror y relacionadas con fantasmas. Entonces, sí. Y ahora vamos a hablar sobre el autor. A Oscar Wilde se le conoce mucho más por su novela El retrato de Dorian Gray, que también se los recomiendo muchísimo, pero para hablar de ese libro tendríamos que hacer un video completo, así que sí. Y también es conocido por su muerte prematura y porque fue encarcelado. Y la razón por la que Oscar Wilde fue encarcelado fue porque demandó al padre de su mejor amigo, que se llamaba Alfred Douglas, por difamación, por haberlo acusado de homosexualidad. Y pues bueno, después de una serie de juicios y por las pruebas presentadas, y ya saben que en esa época era un delito ser homosexual, pues a Oscar Wilde lo terminaron encarcelando. Y durante su estancia en la cárcel, siguió escribiendo, pero pues murió a una edad temprana. Cuando salió de la cárcel se fue a vivir directamente en Francia y fue ahí donde falleció. Y ahora vamos a hablar un poco sobre este cuento. La historia comienza cuando Lord Canterville le vende su mansión a la familia Otis, pero les dice que la mansión viene con todo y fantasma. Y el padre de la familia, Hiram B. Otis, que es pues una persona de mucho dinero y un ministro, pues no cree en estas cosas sobrenaturales, así que no le importa. Y bueno, la familia de Hiram B. Otis también está compuesta por Lucrecia, que es la esposa, Washington, que es el hijo mayor, Virginia, que es una joven de 15 años que es pues muy halagada por su belleza, y 2 gemelos que siempre se la pasan haciendo travesuras. Y bueno, la familia se instala en la casa y obviamente empiezan a vivir eventos paranormales. Y el primer evento paranormal que vive la familia es que encuentran una mancha de sangre enfrente de la chimenea. Y el ama de llaves les cuenta que en ese lugar fue donde Simon Canterville, que es el fantasma de Canterville, mató a su esposa. Entonces digamos que su castigo es pues no pasar al más allá, sino que quedarse asustando a las personas que viven en la mansión por haber matado a su esposa. Y bueno, la familia intenta quitar la mancha de sangre. Al principio todo el mundo está muy escéptico, pero el ama de llaves les dice que esa mancha es imposible de quitar. Y bueno, a partir de aquí van sucediendo más cosas con la familia. El fantasma va haciendo apariciones cada vez más
corpóreas, por así decirlo. Y no les voy a contar más porque si no les arruinaría toda la historia. Así que espero que se animen a leerlo. En verdad, si les gustan las historias de casas embrujadas y fantasmas, les va a gustar. Además de que es un clásico. Si no han leído a Oscar Wilde y les gusta el género del horror, pues se los recomiendo. Como les dije, no es una historia que sea de dar sustos y así, pero es tierna y bonita, y pues para los que nos gusta el horror, siempre un fantasma es muy bien recibido. Y el siguiente cuento que tengo para ustedes es La lotería de Shirley Jackson. La lotería es un relato corto que se publicó originalmente en The New Yorker en 1948 y es considerado como uno de los relatos cortos más importantes de la literatura estadounidense. Pero a diferencia de lo que Shirley Jackson y los editores del New Yorker pensaban, las personas recibieron muy mal este relato, no les gustó, incluso algunos cancelaron su suscripción a The New Yorker. De ese tamaño fue, la gente estaba como muy indignada, muy espantada, y la historia fue prohibida incluso en la Unión Sudafricana, pero más adelante digamos que la gente lo comenzó a aceptar más hasta que se volvió un clásico. Y bueno, vamos a hablar sobre la autora. Shirley Jackson nació un 14 de diciembre de 1916 en North Bennington y murió un 8 de agosto de 1965. Ella fue cuentista y novelista y se especializó en el género del horror. Y en los últimos años su obra se ha vuelto súper famosa y muy reconocida porque ha sido la referencia y ha servido de inspiración para muchos otros autores como Stephen King. Y uno de sus relatos más reconocidos es La maldición de Hill House, que de hecho ya es una serie en Netflix y si no la han visto, por favor véanla, a mí me encantó por completo. Y bueno, esta historia comienza como muy normal, de hecho no pensarías que es una historia de horror. Y bueno, está situada en Estados Unidos, en un pueblo de aproximadamente 300 personas, o sea, todo el mundo se conoce ahí. Y vemos cómo los niños y los grandes están como preparándose para un evento anual que se llama la lotería. Pero nunca nos explican muy bien qué pasa en este evento o por qué todo el mundo está tan emocionado. Los niños corren por todas partes, jugando, divirtiéndose, y los adultos empiezan a platicar entre ellos y todos parecen muy emocionados. Hasta que pues llega la hora de la lotería, se da como el discurso de inicio y las cosas se comienzan a tornar escalofriantes. Yo la verdad tuve que volver a leer los últimos párrafos porque no me lo podía creer y como les digo, este es digamos como de los 3 cuentos que les traigo como el intermedio, ¿no? No sé si alguien llegue a tener pesadillas, pero sí que tiene un giro de tuerca que te va a dejar con la boca abierta. Y no te puedo contar más porque realmente es un relato muy cortito, lo lees en 10 minutos, 15 más o menos, y les va a encantar, en serio. También Shirley Jackson es un clásico del horror, así que se los súper recomiendo. Y por último, no podía faltar la reina del horror, Mariana Enríquez, y este cuento se llama La casa de Adela. Este libro forma parte de una antología de cuentos y el libro donde está este cuento se llama Las cosas que perdimos en el fuego. Es una historia corta, de hecho la pueden encontrar en PDF. Yo les voy a dejar todos los links de estos cuentos en PDF en la cajita de descripción, pero realmente yo les aconsejaría que compraran el libro completo porque vienen muchos cuentos espeluznantes y muy buenos. Entonces, bueno, yo se los dejo ahí como opción. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre la autora. Mariana Enríquez es una escritora argentina que estudió comunicación y periodismo y de hecho comenzó ejerciendo en el mundo del periodismo y después fue que emigró al mundo de la literatura como novelista, y ella escribió su primera novela a los 19 años y a partir del 2009 empezó como a entrar a este terreno del horror y publicó una antología de cuentos de horror que se llama Los peligros de fumar en la cama.
y después Las cosas que perdimos en el fuego en el 2016. Ahorita su novela más famosa a nivel internacional es Nuestra parte de noche. Y ahora sí vamos a hablar sobre el cuento. Este relato tiene personajes que de hecho aparecen en la novela de Nuestra parte de noche, entonces si ya leyeron el libro pues va a ser como muy bonito porque hay muchísimas referencias, o sea, como que Mariana se robó esos personajes de su cuento y algunos otros elementos y los pasó a la novela de Nuestra parte de noche. Entonces, bueno, a mí me encantó ese detalle. Yo primero leí este cuento y después leí Nuestra parte de noche y no sé, sentí como muy bonito porque digamos que ya conocía a los personajes. La historia comienza con un grupo de amigos al estilo Stephen King. Tenemos a Adela, que es una niña que no tiene un brazo y siempre se la pasa inventándose historias de cómo fue que perdió su brazo, al punto que sus amigos ya no le creen nada de lo que ella diga. Luego tenemos a Pablo, que es un chico como muy noble y siempre le está siguiendo el juego a Adela, y ambos aman el horror, se la pasan viendo películas de terror juntos. Y tenemos después a Clara, que es la más chiquita del grupo, y a ella como que no la dejan a veces formar parte de las travesuras de estos dos, porque todavía es pequeña, y pues así. La historia gira en torno a que Adela se obsesiona con una casa de su barrio. Esta casa estaba habitada por unos viejitos muy extraños. La señora se la pasaba viendo la ventana con una sonrisa extraña, entonces los vecinos se sacaban un poco de onda. Pero bueno, los viejitos murieron ahí y desde entonces la casa está abandonada. Entonces Adela llega al punto en que sueña con la casa, o sea, todo gira alrededor de ese lugar y dice que la casa le habla. Entonces ella convence a sus amigos de ir a investigar, de meterse a la casa sin permiso. Y pues los niños hacen eso y se van a dar cuenta demasiado tarde que fue un gravísimo error haber hecho eso. Este cuento lo puse al final porque verdaderamente da miedo. No es como el tipo de horror de la lotería o del fantasma de Canterville, que hay como ciertos momentos en donde sentimos miedo. Como sabrán los que ya han leído a Mariana, en sus relatos sientes un miedo constante. Nunca sabes en qué momento va a salir esa cosa o va a pasar eso que estábamos esperando. O sea, te toma por sorpresa y todo el tiempo como que tienes esta sensación de que hay algo escalofriante leyendo contigo, respirándote en la nuca. Ese es el horror de Mariana Enríquez y por eso creo que se ha vuelto tan famosa y tan relevante en el mundo de la literatura del horror. Y pues sí, se los recomiendo por completo, por favor corran a leerlo, si se atreven. Y bueno, esos son los 3 cuentos que les súper recomiendo para leer antes de Halloween, para que se den unos buenos sustos o si no, simplemente para conocer más de la literatura clásica del horror y de esos autores que han sido y son, como es el caso de Mariana Enríquez, una referencia para el género del horror. Déjenme en los comentarios qué opinan y como siempre los invito a suscribirse a mis clubes de lectura en Patreon. Tengo el de horror en el que estamos leyendo Cara de Liebre de Liliana Bloom y vamos a tener la oportunidad de estar con ella un rato, platicar con ella sobre su novela y yo creo que es una oportunidad que no se pueden perder. Si quieren formar parte están a súper buen tiempo porque es un libro súper cortito. Entonces pues aquí les dejo toda la información en la cajita de descripción. Y nada, nos vemos en el próximo video. Bye.